nosotros nos habíamos organizado ya desde hace mucho tiempo. Desde que nos dieron el proyecto. Y nuestra ruta era primero el Museo de Casa de las Culturas Populares, después el Museo Nacional de Antropología, Después el del Tamayo, y después el mercado de Oaxaca. Oaxaca. La forma en que nos pusimos de acuerdo para vernos fue Por por Facebook. la Michoacana, que está por la escuela, por el Metro Colegio Militar, y de ahí partimos hasta Coyoacán. Sí, en una combi que nos dejó hasta ahí. Y de aquí nos vamos a ir al centro, y del centro al Chapo. Sí, Ya está. es todo. La verdad nos organizamos bien. Muchas gracias. But did you like it? Oh yes. Oh, okay. It's very nice. That's all. Well, That's all. Yeah. all. Thank you. Thank you. Well, it's a beautiful place. I hope you come to Europe one day. We were moved also to see how much people are reacting to the disappearance of the students all over the country. In Huaca, in Puerto Ángel, here, people are very touched, and that's interesting. Voilà. Okay. Bueno, las actitudes que vimos en las señoras extranjeras fue de emoción porque hablamos sobre la Guelaguetza y fueron ellas también a Oaxaca y no sabían qué era eso y fue una impresión para ellas. También observamos gran interés hacia la cultura de Oaxaca. También le preguntamos qué opinaban sobre las pinturas y sobre la gran cochinilla. Nos dijeron que hasta se compraron billets y cosas por el estilo. Fue una expresión corporal muy animada por parte de ellas, muy positiva, y reflejan la esperanza de volver a venir aquí a México. También todos los extranjeros fue como cuando nosotros descubrimos algo nuevo y nos gusta. Vamos a ver, pues ustedes originaria de Oaxaca. Sí, de Sachila, Oaxaca. Okay, Pertenece al Valle de Oaxaca. ¿Y nos puede decir qué productos venden? Mira, vendemos en esta temporada el tradicional pan de muerto, el pan de yema, pan amarillo, pan de sobado, pan de cazuela, marquesote, ¿sí? Todos estos panes se venden en esta temporada. Siempre los tenemos, pero esta es la temporada que se vende. Chocolate, azucarado, semiamargo y amargo. Y moles negro, rojo, coloradito y mole amarillo. Esos son los productos. Y aparte, esto es de esta temporada, pero vendemos cecina, tasajo, chorizo, layudas, asiento para las layudas, queso fresco y quesillo. Eso es, a grandes rasgos lo más. Ajá, sí, porque también tenemos losa típica de vidriada, verde y de barro negro, también tenemos. Varias órdenes fueron encargadas de la evangelización en la Nueva España. Estas mismas se encargaron de la arquitectura religiosa. Oaxaca es uno de los lugares con más arte parroquial en México. La estructura de la iglesia tiene gran influencia de este arte. Se diseña como una fantasía ornamental. Las pinturas expresan un gran sentimiento pasional, con mucho naturalismo, grandes detalles de oro y la estructura da la sensación de movimiento. Las antiguas culturas mesoamericanas utilizaban cráneos de seres humanos en los altares de sus difuntos. Con la llegada de los españoles esta tradición fue prohibida y los indígenas sustituían los cráneos de sus difuntos con calaveritas de azúcar. La calaverita de azúcar está conformada por el azúcar, que es un cuerpo de características sólidas que es en blanco y se encuentra cristalizado. El azúcar es un ingrediente muy utilizado como endulzante para realizar el sabor de las preparaciones. Cuando el azúcar se calienta más allá de su punto de descomposición, se forma el caramelo. Brasil es el principal productor de azúcar a nivel mundial, seguido por naciones como Argentina, China y Estados Unidos. García Márquez, Aracatá, Colombia, 1928, a México DF, 2014.
Fue un novelista colombiano y a los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. A partir de esta primera obra, su narrativa entroncó con la tradición literaria hispanoamericana. Octavio Paz, escritor mexicano, junto con Pablo Neruda y César Vallejo, Octavio Paz conforma la triada de grandes poetas que, tras el declive del modernismo, lideraron la renovación de la lírica. El Premio Nobel de Literatura de 1990, el primero considerado un autor mexicano, supuso asimismo el reconocimiento de su inmensa e influyente talla intelectual. Poeta, narrador, ensayista, traductor, editor y gran impulsor de las letras mexicanas, Paz se mantuvo siempre en el centro de la discusión artística, política y social del país. Hola, estamos aquí en el centro y estamos en un negocio donde la dueña, que acaba de entrevistar mi compañero Diego, es también dueña de este negocio, ¿no? Y pues aquí estamos de antojitos oaxaqueños. Todo esto. La materia prima utilizada en la elaboración del mezcal es el agave, que recibe el nombre común de maguey. De la gran cantidad de especies del agave existentes, la especie utilizada para la elaboración del mezcal es la angustifolia, comúnmente conocida como espadín. Sin embargo, no es la única utilizada, ya que otras especies son útiles para la obtención del mezcal, que son el agave Ferox Koch, conocido comúnmente como salmania, y el agave Patorum, conocido vulgarmente como tobalá, solo por mencionar algunos. Los diferentes tipos de bebidas con alcohol pueden ser agrupadas en dos grandes categorías, según su elaboración, fermentadas y destiladas. Las bebidas fermentadas tienen un contenido de 2% a 20% de alcohol puro que pasan por un cambio químico natural a exponer a frutos, cereales, raíces o sabias a ciertas condiciones de humedad, temperatura y tiempo. Las más comunes son la cerveza, el pulque, la sidra, el vino y el sake. Por su parte, las bebidas destiladas en su preparación se separan el alcohol de otros componentes al eliminar el agua mediante calor, lo que las hace bebidas más concentradas en etanol. En México tienen de 20.1% a 55% de alcohol puro y se derivan de la fermentación. Entre las más comunes están el tequila, ron, whisky, brandy y el mezcal. Podemos describir a los pigmentos textiles en forma sencilla como colorantes insolubles, razón por la cual su forma de presentación es la de un polvo coloreado finamente dividido a temperatura ambiente. El pigmento produce en el ojo del observador la percepción de un color determinado del espectro visible. Una definición del pigmento puede ser una sustancia que cambia el color de la luz que refleja como resultado la absorción selecta de distintas longitudes de onda. La fibra textil puede colorearse antes de realizar el hilado. Para la mayor parte de los textiles se tiñen después de elaborar el tejido. Muchos colorantes naturales requieren el uso de sustancias químicas, llamadas mordientes, para fijar el colorante a la fibra textil. Antiguamente se utilizaban taninos provenientes de agallas, sales, alumbre natural, vinagre e incluso amonia. La cerámica en Oaxaca es muy representativa. La creatividad magistral de sus alfareros hace nacer el barro en forma de animales, cazuelas, jarras, cantaros, floreros, alcancías, entre muchas otras. Las chinas oaxaqueñas, campesinos, cocineras, elegantes, tiburones. La paradoja eterna, nacimientos y... En Oaxaca existe una gran tradición textil que remonta desde la época prehispánica hasta la llegada de los españoles. Uno de los ejemplos es el telar de los pedales y las lanceras. Algunas de las pinturas con las que comenzaron fueron los códices y pinturas de personajes zapotecos hasta las
pinturas o réplicas de Rufino Tamayo, Toledo y Picasso. Un insecto que se utiliza mucho en las artesanías y los textiles son la grana cochinilla, Dactylopius coccus. Este es un parásito del nopal. La grana cochinilla hembra es la que saca cuando se deseca un ácido carmínico y este produce un tinte color rojo intenso. Este tinte se utiliza en textiles y hasta en pinturas. Los zapotecos en el cultivo de maíz utilizan la técnica de rosa, en la cual utilizan la hoz, los machotes y Bueno, las artesanías en general en Oaxaca no pueden ser sometidas a producción en serie, ya que esas son más costosas de hacer y por eso ese tiempo que dedican, mejor se lo dedican a hacerlo a mano y eso hace que cubre muchas necesidades cotidianas como comer y etc. ¿Por qué existe incomunicación en Oaxaca? Bueno, ese fue nuestro tema, pero a ver, opina. La incomunicación en Oaxaca se debe a varios factores, pero los principales son por la falta de educación, porque hay varios pueblos que no reciben educación y también porque la oralidad, se pierde la oralidad entre personas que crecieron con esos dialectos. Eso está mal porque se pierde la cultura. Sí, hay 18 lenguas indígenas que se hablan en Oaxaca, pero si no tenemos esta, ya no vamos a tener cultura. esto también se debe a que la mayoría de los hablantes de las lenguas regionales son mayores de edad y ya se están muriendo. Esto puede parecer como de ser una lengua viva a una lengua muerta, y esto nos perjudicaría a todos. Culturalmente. Hay que hacer un cambio. En esta pintura podemos apreciar un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Su área es base por altura sobre 2. Este es un cuadrado. Si le damos una rotación de 90 grados es un rombo. Aquí si se alcanza a ver en boca, como vemos es un triángulo rectángulo que se conforma con un ángulo de 90 grados. Y bueno, eso es todo. Es una figura muy grande. También tiene como romboides, etcétera, etcétera. En la siguiente imagen del museo podemos observar un trapecio isósceles. Si dividimos las dos extremidades, nos da dos triángulos isósceles y un equilátero. La fórmula para calcular el área es base mayor más base menor por altura entre 2.